Oriente Medio no es solo un conjunto de países. Es una región donde la historia, la religión y la geopolítica se entrelazan de manera única y explosiva. Desde hace siglos, este territorio ha sido escenario de imperios, conquistas y luchas por el poder, dejando huellas profundas en la identidad de sus pueblos. Hoy, el Medio Oriente es el epicentro de tensiones globales, donde las decisiones tomadas en sus capitales pueden tener repercusiones en todo el planeta. Las calles hierven de protestas, y las salas de negociación están cargadas de desconfianza. Aquí convergen petróleo, rutas estratégicas y religiones milenarias, creando una mezcla volátil. El control de los recursos energéticos y el acceso a rutas marítimas vitales han convertido a la región en un tablero de ajedrez para las potencias mundiales. En este contexto, cualquier chispa puede incendiar el mundo. Un incidente menor puede escalar rápidamente y tener consecuencias imprevisibles, afectando la economía global y la seguridad internacional. La inestabilidad es la norma. Guerras, revoluciones y rivalidades han marcado la región durante décadas, dejando millones de desplazados y ciudades enteras en ruinas. La vida cotidiana está marcada por la incertidumbre y el miedo. Grandes potencias como Estados Unidos y Rusia siempre han intervenido, moviendo piezas para proteger sus intereses estratégicos y energéticos. Sus alianzas y rivalidades han complicado aún más el panorama. El conflicto entre Irán e Israel es el ejemplo más peligroso de esta tensión. Dos potencias militares que se ven como amenazas existenciales, dispuestas a todo para defender sus posiciones. Durante años, su enfrentamiento fue indirecto, librado a través de aliados y guerras en la sombra, con ataques encubiertos y sabotajes. Pero ahora los ataques son directos, y la posibilidad de una guerra abierta es más real que nunca. Cuando misiles cruzan el cielo entre Irán e Israel, el mundo entero contiene la respiración, temiendo que el conflicto se desborde y arrastre a otras naciones. No es solo una guerra lejana. El riesgo de una escalada global es real, y las decisiones tomadas aquí pueden cambiar el curso de la historia. Entender este conflicto es clave para comprender uno de los mayores peligros actuales. Solo así podremos anticipar sus consecuencias y buscar caminos hacia la paz en una región siempre al borde del abismo. Antes de 1979, Irán e Israel eran aliados estratégicos bajo el Shah, compartiendo inteligencia y cooperación militar. Todo cambió con la Revolución Islámica. El ayatolá Jomeini transformó Irán en una república antioccidental y anti-israelí. De aliados pasaron a enemigos acérrimos de la noche a la mañana. Irán rompió relaciones, impulsó el eje de la resistencia y declaró a Israel su enemigo principal. Israel, ante la amenaza iraní, respondió con operaciones encubiertas y ciberataques para frenar el programa nuclear iraní. Esta enemistad se convirtió en el eje de muchos conflictos regionales. Lo que fue una alianza estratégica se transformó en un odio profundo. Hoy, esa rivalidad amenaza con desbordarse. Irán ha tejido una compleja red de aliados en la región, consolidando su influencia a través de grupos como Hezbolá en Líbano, Hamás en Palestina, diversas milicias en Siria e Irak, y los hutíes en Yemen. Esta red, conocida como el Eje de la Resistencia, actúa como un bloque coordinado que desafía la presencia y el poder de Israel y sus aliados occidentales en Medio Oriente. La estrategia de Irán consiste en rodear a Israel y ejercer presión constante a través de estos intermediarios, evitando así una confrontación militar directa que podría escalar a una guerra regional de gran escala. En vez de atacar abiertamente, utiliza a sus aliados para lanzar ofensivas y mantener a Israel en estado de alerta permanente. Hezbolá, con miles de misiles de corto y largo alcance, se ha convertido en el brazo más fuerte y disciplinado de este eje. Su capacidad militar y su experiencia en combate lo posicionan como una amenaza real y constante en la frontera norte de Israel. Israel responde con una política de ataques preventivos, bombardeos aéreos en Siria, asesinatos selectivos de líderes y operaciones encubiertas para frenar el avance iraní y debilitar a sus aliados. Estas acciones buscan impedir que Irán establezca bases permanentes cerca de sus fronteras. Cada ataque de un lado provoca una respuesta inmediata del otro, generando una espiral de violencia que se intensifica con el tiempo. Las represalias se suceden y la población civil queda atrapada en medio de este ciclo interminable de tensión y destrucción.
El conflicto en Gaza tras el ataque de Hamas en 2023 marcó un punto de inflexión, mostrando hasta qué punto la situación puede escalar rápidamente y atraer la atención internacional. Las imágenes de destrucción y sufrimiento dieron la vuelta al mundo, evidenciando la gravedad del enfrentamiento. Israel acusa abiertamente a Irán de estar detrás de estos ataques, señalando una estrategia coordinada para desestabilizar la región y desafiar su seguridad. Documentos y pruebas de inteligencia refuerzan la percepción de una conexión directa entre Teherán y los grupos armados palestinos. La llamada guerra en la sombra, compuesta por operaciones de espionaje, sabotaje y ciberataques, ha ido saliendo a la luz, mostrando la sofisticación y el alcance de este conflicto oculto. Ahora, el enfrentamiento es más directo y sin precedentes, con ambos bandos preparados para una escalada que podría cambiar el equilibrio de poder en todo Medio Oriente. La noche del 13 de junio de 2025, el mundo fue testigo de un giro dramático en el conflicto de Oriente Medio. Israel lanzó la Operación León Naciente, un ataque masivo y coordinado contra instalaciones militares y nucleares en Irán, marcando el inicio de una de las noches más tensas de la historia reciente. Aviones y drones israelíes, operando con precisión quirúrgica, bombardearon objetivos clave en Teherán, Natanz, Isfahán y Fordow. Las explosiones iluminaron la noche, mientras las alarmas antiaéreas sonaban sin cesar y la población buscaba refugio. Irán respondió de inmediato, lanzando cientos de misiles balísticos y drones suicidas contra ciudades israelíes. El cielo se llenó de proyectiles cruzando fronteras, mientras la tensión escalaba minuto a minuto. Las defensas antiaéreas israelíes trabajaron al límite, interceptando la mayoría de los ataques, pero algunos misiles lograron impactar en Tel Aviv y Jerusalén, causando daños y dejando a la población en estado de shock. Por primera vez en décadas, ambos países se atacaron directamente, rompiendo la regla no escrita de evitar el enfrentamiento abierto. Las fuerzas armadas de ambos lados se pusieron en máxima alerta, preparándose para una posible escalada aún mayor. Netanyahu advirtió con dureza: Teherán arderá si los ataques continúan. Al mismo tiempo, los líderes iraníes prometieron represalias, aumentando la incertidumbre y el temor en toda la región. El mundo se paralizó ante la magnitud de la crisis. Vuelos cancelados, estados de emergencia declarados y una movilización militar total en varios países. Las embajadas extranjeras evacuaron a su personal, temiendo una guerra regional. La guerra en la sombra, que durante años se libró en secreto, terminó abruptamente. Ahora el mundo presenciaba una confrontación directa y abierta entre dos potencias regionales. La incertidumbre domina la región. Millones de personas, tanto en Irán como en Israel, pasaron la noche en refugios, pendientes de las noticias, y temiendo lo que podría venir. Las consecuencias de esta escalada son impredecibles. Los mercados financieros se desplomaron y los analistas internacionales advirtieron sobre el riesgo de una guerra aún mayor en Oriente Medio. Oriente Medio entró en una nueva era de peligro, marcada por la destrucción, el miedo y la posibilidad real de un conflicto a gran escala que podría cambiar el destino de la región para siempre. La guerra mostró su peor cara: víctimas civiles y destrucción masiva. En Irán, los ataques israelíes dejaron decenas de muertos, entre ellos, altos mandos militares y científicos nucleares. Un misil en Teherán mató a 60 personas, incluidos 20 niños. Israel destruyó instalaciones nucleares clave, asestando un golpe al programa atómico iraní. En Israel, aunque la mayoría de los misiles fueron interceptados, hubo muertos, heridos y daños en ciudades como Tel Aviv y Jerusalén. La vida cotidiana quedó paralizada, escuelas cerradas, hospitales en alerta y la población viviendo bajo el miedo constante. El trauma y el dolor se sienten en ambos países. Más allá de las cifras, el sufrimiento humano es incalculable. La herida de esta escalada tardará en sanar. Las alianzas internacionales definen el conflicto. Israel cuenta con el apoyo militar y de inteligencia de Estados Unidos, además del respaldo de Reino Unido, Canadá y Australia. Irán se apoya en el eje de la resistencia y recibe apoyo diplomático de Rusia y China, aunque estos evitan una implicación militar directa. Países árabes como Arabia Saudí y Emiratos piden calma, temiendo una guerra regional. Jordania intercepta misiles y rechaza ser campo de batalla. Cada movimiento es analizado por el mundo entero.
El conflicto ya no es solo entre dos países, sino un tablero global donde cualquier error puede ser fatal. Las consecuencias pueden alcanzar a todos. Estados Unidos refuerza su presencia militar para proteger a Israel y evitar una guerra regional. Pero el riesgo de intervención directa es alto. Rusia y China aprovechan para desafiar la influencia estadounidense, apoyando a Irán diplomáticamente y bloqueando condenas en la ONU. Ninguna superpotencia quiere una guerra total, pero todas buscan ventajas estratégicas. El temor es que el conflicto se convierta en un enfrentamiento indirecto entre potencias, como en la Guerra Fría. Irán es clave para los intereses de Moscú y Pekín, pero tampoco quieren un colapso regional. Las decisiones de estos gigantes serán cruciales para la paz o la escalada. El pulso entre superpotencias añade una capa de peligro global. El mundo observa, al borde del abismo. Europa observa con pánico. Una guerra en Oriente Medio amenaza su economía y estabilidad. El precio del petróleo se dispara, el temor a una crisis energética y una nueva ola de refugiados crece. Europa apuesta por la diplomacia y sanciones, evitando la implicación militar directa. Su influencia es limitada, carece de poder militar decisivo y depende del diálogo. La prioridad es evitar que el conflicto cierre el estrecho de Hormuz y dispare la inflación. Europa quiere ser mediadora, pero teme que la diplomacia no sea suficiente. La pregunta es si la razón podrá frenar la maquinaria de guerra. El temor a una tercera guerra mundial es real. Un ciclo de ataques puede descontrolarse en horas. Si Irán ataca bases estadounidenses, Washington podría responder con toda su fuerza, arrastrando a Rusia y China. El riesgo de una confrontación global es altísimo, con consecuencias económicas y humanitarias devastadoras. La sombra nuclear añade un peligro extremo. Israel tiene armas nucleares, e Irán está cerca de conseguirlas. Solo la diplomacia puede evitar el desastre. La comunidad internacional debe presionar para detener la escalada y abrir canales de diálogo. La paz en Oriente Medio es una necesidad urgente, no una utopía. Estamos al borde del abismo. Retroceder es responsabilidad de todos.